Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. ¿Se escucha bien? ¿Cómo estás, Doris? Feliz año, profesor. Gracias, igualmente. Gracias, profesor. Bien, a ver, ¿cuánto estamos? Son 6. A ver, esperamos un minuto, ¿ya? Y iniciamos. Bien, buenas noches nuevamente a todos. Vamos a dar inicio con esta quinta sesión del módulo, en el cual básicamente primero vamos a repasar lo que habíamos visto y segundo vamos a avanzar lo que nos quedaba pendiente y tercero vamos a responder todas las preguntas que tengan respecto al avance de sus trabajos. ¿Ya? Recordarles que el requisito para como conclusión del diplomado tiene que ver con la presentación de un trabajo de investigación. Básicamente es un artículo científico, ¿no? Que tiene la siguiente estructura. El título, el resumen y palabras clave, en inglés, abstract y keywords, introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones y lo que son las referencias. ¿Ya? Entonces, esto es la estructura que tenemos para poder desarrollar eh, el trabajo de investigación que tienen todos ustedes, ¿sí? Habíamos desarrollado lo que es el título, ¿no? Hemos estructurado el título en base a 3 preguntas, ¿no? ¿Dónde, quién y qué? Esas eran las 3 preguntas con los que hemos estructurado el título de nuestra investigación. Hemos dicho, el resumen lo vamos a elaborar al final, una vez concluido la investigación. Y les he dado también la estructura, cuáles son, ¿no? Los elementos que conforman el resumen, ¿no? Que básicamente tiene que ver con lo que es el objetivo de la investigación, ¿no? La, la población, ¿no? O lo que es el método, la población, eh, los resultados y lo que son las conclusiones, ¿no? Que básicamente comprenden lo que es el resumen. En tema de lo que es introducción, está comprendido de 3 elementos, hemos dicho, ¿no? La parte conceptual, la parte teórica de lo que están abordando, ¿no? El planteamiento del problema y lo que es el objetivo mismo de la investigación. Esos son los 3 elementos que conforman introducción. Y en tema de lo que son los métodos, también hemos abordado y hemos desarrollado qué elementos conforman lo que es el método, ¿no?
Ahora, en lo que es el método, lo que nos quedó pendiente es el tema de desarrollo de los instrumentos. Ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, tal vez lo que no hemos hecho es básicamente revisar, ¿no? Pero algunos ya me han mandado, hemos dado el visto bueno para que puedan desarrollar su investigación. Lo que no hemos abordado son los resultados, discusión y conclusiones, ¿no? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pero previamente daremos un pequeño repaso a esta presentación, ¿no? Como ya habíamos introducido un poco, entonces en el título hemos dicho las tres preguntas: ¿dónde, quién y qué?, ¿no? Entonces, redactando de abajo hacia arriba ya tenemos el título, ¿no? Aquí teníamos un ejemplo, ¿no? ¿Dónde? Comunidad Sulcatititiri. ¿Quién? Pobladores. ¿Qué? Creencias e interpretación de los huacas, ¿no? Entonces, redactando al revés, ya tenemos el título, ¿no? Creencias e interpretaciones de los huacas por parte de los pobladores en la comunidad, ¿no? Entonces, simplemente agregando lo que serían los conectores, ya tenemos nuestro título de investigación. Bien, eso en cuanto a lo que es el título. Ahora, en cuanto al resumen, también hemos dicho, ¿no? Al concluir, ¿no? Recuerden, siempre van a hacer al terminar su investigación, porque les va a faltar algunos elementos, ¿ya? Para poder desarrollar el mismo, ¿ya? Habíamos dicho lo que es el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones. Son los cuatro elementos que conforman el resumen, ¿ya? Y esto traducido es lo que sería el abstract, ¿no? En inglés, ¿ya? El objetivo de la investigación, eso ya lo desarrollamos en lo que es introducción, ¿no? Entonces no hay por dónde preocuparse. Método, eso vamos a ver en materiales y métodos. Resultados, es el proceso o es el producto del proceso de la investigación. Y conclusiones, ¿no? Lo que sería la discusión misma, ¿no? Eso va a ser conclusiones. Entonces, ahora, aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí está lo que está en rojo, es el objetivo, lo que está en verde es el método, lo que está en azul van a completar con lo que son resultados y lo que está en lila, conclusiones. Esta presentación tienen en plataforma también, ¿no? Seguramente lo han revisado, ¿no? Es el resumen. Ahora, en introducción hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el problema de estudio, ¿no? El problema que queremos abordar, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Esto tiene que ver con la parte conceptual, con la parte teórica, ¿no? Esto nos permite sustentar nuestra investigación. Y finalmente, ¿no? Hemos dicho como la cherry en la torta, tenemos que especificar cuál es el objetivo de nuestra investigación, ¿sí? Entonces, con eso completa esta parte de lo que es introducción, ¿ya? Ahora bien, en el planteamiento del problema hemos dicho es el problema que nosotros estamos planteando se considera como problema de investigación, ¿ya? Entonces, ¿por qué nuestro problema es problema? Eso tenemos que argumentar, ¿ya? Entonces, eso básicamente va a ser un poco tal vez empírico, sin, como decimos, tal vez no con mucho sustento, porque el sustento teórico como tal, la argumentación específicamente con fuentes bibliográficas, va a estar en el segundo apartado, que sería, ¿dónde está? Aquí está. Los antecedentes conceptuales, ¿no? Este es el segundo elemento de lo que comprende nuestra investigación. Y finalmente hemos dicho lo que son o lo que es el objetivo de la investigación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin que buscamos con nuestra investigación? ¿Sí? Entonces, eso comprende básicamente lo que es la parte de introducción. ¿Ya? Entonces, también ahí hemos hablado de lo que es el estilo APA para el tema de redacción de lo que sería principalmente los antecedentes. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ninguno? No, nada, nada. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Lisa, todo bien. Ok, perfecto.
Entonces, vamos a ver también, vamos a repasar un poco lo que sería el método científico, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es un método, todos ya hemos definido, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir básicamente a lo que serían los elementos que va a conformar lo que sería, eh, un momentito. Ahora compartimos. Ya, entonces esto es el método, conocido también como métodos materiales y métodos, o simplemente como materiales, ¿ya? En una investigación. Entonces, aquí lo que tiene que ver es, como viene, deriva la definición del proceso, del camino que se sigue para realizar la investigación. Aquí solamente explicamos, desarrollamos cómo hemos llevado a cabo la investigación, ¿no? Entonces, a eso responde lo que es este apartado, lo que es el método, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta lo que es el método, en una investigación, lo que ustedes tienen que desarrollar es el diseño, ¿no? La población y la muestra, el entorno, intervenciones y el análisis estadístico. En este caso, nosotros, como es un diplomado en cosmovisión andina, tiene que ver más con análisis cualitativo. Entonces, tal vez este último apartado no lo van a desarrollar, ¿ya? Pero mínimamente tienen que desarrollar estos cuatro elementos, ¿ya? Entonces, cuando hemos hablado del diseño, tenemos que ver, ¿no? Cómo se ha estructurado nuestra investigación. Entonces, en diseño vamos a primero especificar cuál es el enfoque de la investigación. Ya sabemos, ¿no? Hay cuantitativo y lo que es el cualitativo. En este caso, el de ustedes es cualitativo. En algún caso, seguramente va a ser un mixto, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuantitativo y cualitativo. En cuanto a lo que es el tipo de investigación, básicamente responde, ¿no? ¿A qué enfoque de investigación? O responde al enfoque de investigación. Entonces, digamos que su investigación es cualitativa. Entonces, si es cualitativo, tendría que ser teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, investigación-acción. ¿Ya? Ahora, si su investigación es cuantitativo, entonces será exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Entonces, depende de qué enfoque de investigación. Ahora, ustedes me dicen, mi investigación es mixto, entonces quizás sea exploratorio, etnográfico, ¿no? Entonces, más o menos cuando es mixto tiene un poco de ambos, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. Entonces, simplemente es mencionar, hemos dicho, hay dos preguntas que hay que responder, ¿no? ¿Qué y por qué? ¿Qué en el qué voy a decir? Digamos, es etnográfico. Entonces, ya estoy respondiendo a la pregunta ¿qué? Ahora, ¿por qué es etnográfico? Tengo que explicar, tengo que argumentar por qué es etnográfico mi investigación. ¿Ya? Ahora, en el caso del diseño, puede ser experimental o puede ser no experimental. Básicamente, en una investigación cualitativa es no experimental. Por lo tanto, se entiende que no es experimental, entonces se obvia esta parte del diseño. ¿Ya? Ahora, en cuanto a lo que es el método teórico, comprende cómo se ha analizado la información bibliográfica, ¿no? Más o menos con eso tiene relación. Entonces diremos, por ejemplo, yo he leído este libro que es Estadísticas 1, ¿sí? Estadísticas descriptiva. Entonces voy a decir, ¿no? Primero he leído, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estoy diciendo? Es análisis, ¿no? Entonces, a partir de esta lectura que he hecho, voy a
redactar el trabajo, ¿no? Una síntesis. Entonces, mi teoría o mi método teórico, por ejemplo, es análisis-síntesis. Puede ser deductivo, puede ser lógico, existen otros, ¿ya? Entonces, simplemente igual recuerden responder las dos preguntas, ¿qué y por qué? ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es el diseño. Luego, población y muestra. Hemos explicado qué es una población, ¿no? Entonces, una población es el conjunto de elementos a los que vamos a estudiar. Entonces, digamos, en una comunidad X, vamos a estudiar cómo se hace, no sé, una autoridad originaria, ¿no? Entonces, nuestra población de estudio comprende toda la población. Ahora, a partir de esta población, es decir, todos los habitantes, a partir de esta población que hemos identificado, vamos a nosotros determinar nuestra muestra. Nuestra muestra básicamente es una representación de lo que sería nuestra población. Ahora, para determinar la muestra existen fórmulas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, eh, de probabilidades, ¿no? Entonces, existen dos fórmulas. No sé si lo hemos visto, creo que no hemos visto, ¿no? Esta probabilística, no lo hemos visto. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando es una investigación cuantitativa, ¿ya? En una investigación cualitativa, básicamente nuestra muestra es no probabilística, ¿ya? ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre probabilística y no probabilística? La probabilística utiliza una o varias fórmulas matemáticas para poder determinar la cantidad exacta de la muestra. Mientras que una muestra no probabilística no utiliza ningún instrumento, simplemente se determina en función a la investigación, a la temática investigada y en función a los criterios del investigador. ¿Sí? Entonces son dos criterios que se toman. Ahora, estos criterios básicamente tienen que ver con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, puede ser, digamos, no sé si lo hemos desarrollado también. No, no lo hemos desarrollado. Supongamos, por ejemplo, en una población hay solamente 5 familias que producen, no sé, artesanías o digamos platos, ollas de barro, de arcilla. Ya, 5 familias, el resto se dedica a otras actividades. Entonces, yo quiero estudiar sobre lo que es la actividad cerámica en esa comunidad. Entonces yo voy a hacer las entrevistas a las 5 familias. ¿A quién más podría ser? Tal vez alguno que otro entendido, alguna autoridad, nada más. Entonces ahí se termina, ¿no ve? Entonces tiene que ver, ¿no? Con la temática que se está abordando en la investigación, ¿ya? Entonces cuando nosotros determinamos de forma no probabilística la cantidad, a esto se denomina como unidades de análisis, ¿ya? Entonces cuando son 3, 4, 5, 10 entrevistas que hemos hecho, entonces son unidades de análisis. Cuando es una investigación cualitativa, no se generaliza. Por ejemplo, cuando es una investigación cuantitativa, un muestreo probabilístico, entonces digamos, el 60% dice que no sabe hacer cerámicas, entonces yo puedo generalizar, ¿no ve? Entonces yo puedo decir, el 60% de la población estudiada no sabe hacer cerámica, ¿no? Estoy generalizando, mientras que aquí no puedo generalizar porque son unidades de análisis específicas, ¿ya? Entonces, así como tal, hay que desarrollar, ¿ya? Eso en cuanto a lo que es la población y muestra, entonces ahí hay que especificar cuál es mi población y cuál es mi muestra o mis unidades de análisis, ¿ya? Luego hemos hablado de lo que es el entorno. El entorno hace referencia. ¿Alguien quiere preguntar? Creo que nada. Entonces, hemos dicho, en el entorno hacemos referencia al lugar, ¿no? Donde se ha realizado el estudio. Tenemos que caracterizar un poco, ¿no? El lugar donde se ha realizado la investigación. Entonces, digamos, en una comunidad X, ¿dónde se encuentra? ¿No ven? ¿Cuáles son las características que tiene esa población? Entonces, hay que desglosar un poco, ¿no? El entorno donde se ha realizado la investigación, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que dice,
El presente estudio se realizó en España, específicamente en la comunidad de Valenciana, conformada por las provincias, ¿no ve? Entonces, ahí está especificando, desglosando un poco el entorno en el cual se ha realizado la investigación. Luego, intervenciones, ¿no? Tiene que ver, ¿no? ¿Qué cosa se ha hecho, ¿no? Entonces, tiene que ustedes explicar, describir, ¿no? Los tratamientos que se han realizado. Entonces, ustedes pueden decir, se ha hecho 2 entrevistas o se ha realizado 5 visitas. En cada visita se ha hecho una entrevista, no sé, ¿no ven? Entonces, van a describir qué tipo o qué intervenciones han realizado en el entorno estudiado, ¿no? Cómo han desarrollado. Entonces, aquí también tenemos un ejemplo en el cual dice respecto a las técnicas de recopilación, ¿no? De información se utilizaron al menos 4 en distintos momentos de investigación. Destaca la ejecución de entrevistas en profundidad realizadas, ¿no ven? Entonces, aquí simplemente tienen que desarrollar cómo han desarrollado la investigación, ¿ya? Esos son lo que son las intervenciones. Entonces, aquí también ustedes van a especificar, ¿no? ¿Qué instrumento o qué técnica e instrumento han utilizado ustedes para recoger información? Entonces, supongamos, ¿no? Yo he hecho entrevista, es una técnica. El instrumento también es un formulario, no sé, estructurado o semiestructurado de lo que sería la entrevista, ¿ya? Luego, lo que es el análisis estadístico. En esta parte, esto va para investigaciones cuantitativas. Ahora, si quieren ustedes, pueden utilizar algún software. Por ejemplo, para el tema de investigación cualitativa existe el Atlas T, ¿ya? Entonces, el Atlas T permite analizar datos cualitativos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden decir, ¿no? Análisis estadístico o análisis cualitativo, ¿no? De los datos, ustedes pueden decir, ¿no? ¿Cómo se ha, o qué instrumento, qué software, qué se ha utilizado para poder analizar e interpretar los datos a partir del trabajo de campo, ¿no? Entonces simplemente tienen que especificar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en el cual dice, la información recopilada fue transcrita e ingresada al software de datos de Atlas T, versión 8, que permitió sintetizar, ordenar, no sé, ¿no ven? Entonces, aquí simplemente desglosan aquello. Ahora, si están haciendo cualitativo y consideran que no es necesario especificar esto, entonces solamente pueden obviar esta parte y quedarse en el anterior, que serían las intervenciones. Y aquí ustedes pueden decir, ¿no? Entonces, se ha realizado tantas entrevistas en tantos lugares, en tantos momentos, y la información o los datos recogidos se ha procesado a través de la utilización, no sé, o de forma manual, no sé. ¿No ven? Entonces, pueden desglosarlo aquí mismo. En caso de que sea necesario, lo ponen como un apartado y colocan este último. Y hemos llegado, creo, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, consulta que tengan? ¿Tienen algún comentario, pregunta? ¿Ninguno? ¿Nadie? Ya, voy a suponer que todo está claro. De hecho, hasta ahí hemos visto, ¿no? Solamente estamos repasando un poco. Ahora vamos a ver lo que sería análisis e interpretación de los resultados, ¿ya? En el análisis e interpretación de los resultados hay que ver, ¿no? Vamos a desglosar, ¿no? Cómo se hace cuando es cuantitativo y cómo se hace cuando es cualitativo, ¿ya? Primero, para poder pasar a este apartado, tienen que previamente realizar el trabajo de campo, ¿no ven? Entonces, si no hemos hecho trabajo de campo, no voy a poder hacer esto. ¿Con qué voy a hacer? ¿No ven? Entonces, ese es el primer elemento que se debe considerar. Segundo, los datos que hemos obtenido en el trabajo de campo se tienen que procesar, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos algún software, algo, ¿no? Por ejemplo, si fuera en cuantitativo, el que se utiliza con frecuencia es el SPS, ¿no? O en su caso, el Excel, ¿no? Entonces, con eso, esa herramienta nos permite
manejar los datos, ¿no? Ahora, si es cualitativo, muchas veces actualmente se hace manualmente todavía, ¿no? Muy pocos utilizan el Atlas T, ¿ya? Para poder desarrollar. Entonces, en base a eso, lo que se hace es el analizar e interpretar los resultados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros, a través de los datos, vamos a sacar lo que son los resultados de la investigación, ¿ya? Entonces, para poder eso, tenemos ciertos procedimientos, por ejemplo, selección de programa, lo que les decía, Atlas D, SPS, Excel, evaluación de los datos que tienen que ver, ¿no? Que los datos que hemos recopilado que estén acorde a lo que nosotros necesitamos, ¿no ve? Entonces, no vaya a ser que nosotros recopilemos datos de una temática, pero que no tiene relación con lo que estamos investigando. O sea, muchas veces pasa eso cuando se hace tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando no tienen bien identificado las variables, entonces hacen sus entrevistas, sus encuestas, lo que sea, ya han terminado su trabajo de campo, pero resulta que no aporta en nada a su trabajo, ¿no? A su tesis. Entonces, aquí en un artículo científico, en una investigación, no va a pasar eso, ¿no? Tal vez, ¿no? Muy rara vez, pero puede que pase, ¿no? Contrastación con las variables, ¿no? Que tiene que ver con lo que acabamos de decir. Tabulación de los resultados, hay que tabular, hay que manejar los datos que se obtienen, ¿no? Procesamiento, hay que procesar, por ejemplo, si fuera Excel o SPS hay que generar tablas, tortas, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un Atlas T, entonces los flujogramas, los diagramas, ¿no? Todo eso hay que generar, ¿ya? Y la presentación de los resultados. Al final hay que hacer un análisis y hacer la presentación de los resultados. Ahora, para presentar los resultados, por ejemplo, si fueran cuantitativos, pueden ser descriptivos o pueden ser inferencial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí justo tengo este libro, ahora estoy pasando clase de estadística. Por ejemplo, se maneja como estadísticas 1, pero esto es estadísticas descriptiva. Entonces, ¿qué es una estadística descriptiva? Simplemente es interpretar los datos en función a los resultados que se nos presenta, ¿no? Entonces yo digo, el 50% tanto, el 50% tanto, ¿no? Entonces simplemente estoy interpretando el resultado que me arroja, ¿ya? En cambio, por ejemplo, el inferencial es, eh, ¿cómo decimos? A ver, el inferencial básicamente hace referencia a poder ir más allá, poder a partir de los datos, a partir de los resultados, eh, hacer proyecciones, ¿ya? Digamos de esa forma, ¿ya? Voy a suponer, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? He hecho un estudio de 5 personas, ¿ya? 5 personas. Una persona mide o, digamos, pesa 50 kilos, otros 60, otros 70, 65, ¿no? He hecho un promedio, una media aritmética, y me resulta que las 5 personas tienen un peso promedio de 65 kilos. Ese es el promedio de peso, ¿ya? Entonces, eso es una interpretación descriptiva, tiene que ver con estadísticas descriptivas, ¿no? Entonces, 65 kilos en promedio, ¿no? 5 personas. Ahora bien, estas 5 personas van a ir 3 meses al gimnasio, ¿ya? Entonces van al gimnasio y resulta que después de 3 meses yo de nuevo los peso, ¿no? Entonces cada uno ha bajado cierta cantidad, ¿no? Entonces al final saco una media y yo digo que la media es de 2 kilos, ¿ya? Entonces cada persona al cabo de 3 meses en el gimnasio ha perdido 2 kilos de peso. ¿Ya? Ahora, en promedio pesan 63 kilos, ¿no? Sigue siendo descriptiva. Ahí puede entrar, por ejemplo, lo que sería la parte inferencial. Entonces yo puedo decir, si van 6 meses al gimnasio, ¿no? Van a bajar 4 kilos. Vale decir que al cabo de 6 meses en el gimnasio, las personas van a pesar solamente 61 kilos. ¿Ya? Ahora, si van, no sé, 12 meses, ¿no ve? Si van un año, entonces ya no es real, ¿no ve? Ya no es real. Entonces, ahí entra lo que son las probabilidades, ¿ya? Probabilidades. Entonces,
La inferencial tiene que ver con lo que son las probabilidades, ¿ya? Entonces, para poder desarrollar la parte analítica, la parte de los resultados de forma numérica, la mayoría llegamos hasta descriptiva y no hacemos la parte inferencial, porque para la parte inferencial necesitamos saber eh, un poco, no un poco, sino estadísticas avanzadas. ¿Ya? Estadísticas avanzadas. Entonces, vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, más o menos, esa es la diferencia. Entonces, se puede presentar los resultados cuantitativos de forma descriptiva o de forma inferencial. Ahora, cuando es descriptivo, básicamente tiene que ver con distribución de frecuencias, esa tablita famosa, ¿no? La distribución de frecuencias, ¿no? Las medidas de tendencia central, lo que es la media, la mediana, la moda, ¿no? Medidas de variabilidad que tiene que ver con rango, desviación estándar y varianza, ¿no? ¿No? O lo que son básicamente los gráficos, ¿no? O sea, las barras, las tortas, en los cuales nos demuestra el resultado, ¿no? Esa es la parte descriptiva. Ahora, la parte inferencial, lo que les decía, ¿no? Tiene que ver con análisis paramétrico, ¿no? Con el coeficiente de correlación, regresión lineal, prueba T, prueba de diferencias de proporciones, análisis de varianzas, análisis de covarianzas, el análisis paramétrico, la famosa chi cuadrada, coeficiente de Spearman y Kendall, coeficiente para tabulaciones cruzadas, ¿no? Análisis multivariados, ¿no? Entonces, para poder presentar esto ya necesitamos, como les decía, estadísticas avanzadas, en este caso, saber lo que es estadísticas inferencial, ¿no? Que tiene que ver con probabilidades, ¿ya? Entonces, básicamente, las investigaciones que presentan, por ejemplo, de forma inferencial, tiene que ver con ingeniería, tiene que ver con economía, tiene que ver con la parte, con carreras que tienen que ver con la parte numérica, ¿ya? Entonces, ellos son los que manejan esta parte, ¿ya? Entonces, los que no somos de la parte numérica, básicamente nos quedamos con la parte descriptiva, ¿ya? De la descriptiva. Ahora bien, esa es la forma cuantitativa, ¿no? La forma cuantitativa. La forma de presentar básicamente en una investigación cuantitativa son las histogramas, las tortas, ¿no? Y otras figuras, otras formas de presentar. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando presentamos los resultados, no es suficiente presentar esto, las figuras. Las figuras simplemente nos permiten eh, ampliar, desarrollar, demostrar de la mejor manera los resultados de la investigación. Se cortó el audio, Román. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, gracias. Ok, perfecto. Mil disculpas. Bien, entonces, esto es algunas de las formas para presentar y lo que les decía es que no basta solamente presentar esto y ya, ¿no? Sino estos elementos, estas figuras, lo que nos permiten es un poco complementar el resultado que vamos a presentar. ¿Ya? Vale decir que nosotros, previamente, antes de presentar las figuras, las diagramas, las tortas, lo que sea, tenemos que presentar los resultados en texto, ¿ya? Entonces, vale decir que antes de cada figura debe haber texto, el resultado como tal. Esto es una representación visual que va a complementar a lo que dice, ¿no? En este resultado. Y tampoco hay que presentar todos habidos y por haber, sino los más importantes, los más relevantes en un artículo científico, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuve queriendo enviar un artículo para una revista, en este caso es una revista cubana que está a cargo del cielo,
de repositorio, cielo. Entonces solamente me permiten 4, ¿no? 4 figuras, o sea, no me permiten más, o sea, yo tenía más de 10, entonces no puedo. Entonces yo tengo que seleccionar cuáles realmente voy a enviar, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, son elementos que hay que considerar. Entonces, no todos, por ejemplo, alguien me decía, ¿no? Si hago en mi cuestionario, no sé, 20, ¿no? 20 preguntas, tengo que tener 20 gráficos, no necesariamente, ¿ya? Entonces, solamente en el momento que sea necesario voy a presentar estos gráficos para los resultados, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las formas para presentar. Y lo que les decía, ¿no? Primero siempre la interpretación, ¿ya? Del resultado, y esto va como complemento, como apoyo, ¿ya? Entonces tiene número y tiene el título. ¿A qué hace referencia, no? ¿Qué es esto, no? Entonces tiene estas dos características. En caso de ser necesario alguna aclaración, debajo de la figura va a ir nota, ¿ya? Nota en cursiva, punto, y aquí van a ser las aclaraciones, ¿ya? Hacen las aclaraciones. Entonces, en caso de ser necesario, ¿ya? Entonces, como son resultados, todo lo que ustedes generen va a ser de ustedes, ¿ya? No puede ser otro, ¿no ven? Son resultados de la investigación, ¿ya? Ahora, ¿cuándo puede haber, digamos, otros gráficos de otros autores? Tal vez en discusión, pero no en resultados, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la triangulación, ahí puede haber, pero aquí todavía no. ¿Ya? Va a ser de ustedes. Entonces, no es necesario colocar fuente, elaboración propia, nada. ¿Ya? Porque se supone que ustedes están generando estos resultados, estas figuras a partir de los resultados de la investigación. Listo. Entonces, al final, ¿cómo presentamos? ¿No? Más o menos de esta forma, ¿no? No es suficiente decir, ¿no? El 30% dice esto, el 39% dice esto, el 15%. No, no es así. Si fuera así, pues presentamos los gráficos y ya está, ¿no ven? No, aquí hay que hacer una interpretación, hay que hacer un cruce de variables. Eso nos permite, por ejemplo, SPS, ¿no? Entonces, les recomiendo que aprendan, o si es que todavía no lo saben, si es que lo saben, apliquen, utilicen el SPS, ¿ya? Entonces, el SPS es una herramienta que les permite, aparte de generar los gráficos, todo, cruzar las variables. Por ejemplo, ¿no? Voy a suponer un ejemplo, ¿no? Entonces voy a decir, ¿no? 50% eh, son, no sé, han estudiado a nivel maestría, ¿ya? El 40% son hombres, ¿ya? Listo. Así es, tengo estas dos variables, ¿no? El 40% son hombres, 50% han estudiado a nivel maestría. Pero aquí no me dice, por ejemplo, si son más hombres o más mujeres, ¿no ve? Entonces, al cruzar estas dos variables, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? El 25% de los que son han alcanzado nivel maestría son mujeres, ¿no? Que representan el 15%. O sea, yo podría decir, tranquilamente podría interpretar, analizar de esa forma. Eso se llama cruce de variables, ¿ya? Eso les permite hacer SPS. A ver, los voy a compartir. En algún momento he dado taller de SPS y Atlas T. En plataforma los voy a colocar, ¿ya? Esos dos videos. Y ustedes van a aprender a cómo manejar esa parte, si alguien se interesa, ¿ya? A utilizar estas herramientas que son muy importantes en lo que es la investigación. ¿Listo? Entonces, aquí eso mismo dicen, ¿no? O sea, no es necesario o no basta solamente hacer una descripción, sino hay que hacer una interpretación. Por eso es resultados, ¿no? ¿Qué resultados? Entonces, por lo que respecto a la prueba de reacción en inglés, los resultados son inferiores en líneas generales a los del apartado anterior y las diferencias entre las medias de grupos son ligeramente superiores. Así, mientras el grupo empresarial obtiene una media de 1,94, ADEM alcanza el 2,9. Entonces, ¿se dan de cuenta? Entonces, hace cruce de variables, hace referencia a los anteriores resultados, ¿no ve? Entonces, de esa forma tienen que presentar los resultados. Esto es obviamente la presentación de un resultado de una investigación cuantitativa, numérica, ¿ya?
Entonces, si alguien hace de esa cuantitativa, obviamente que no, tal vez no, tal vez en otras investigaciones les va a tocar hacer en algún momento investigaciones cuantitativas y lo tienen que hacer de esa forma. Ahora, ya sabemos cómo se hace una cuantitativa, también puede ser una mixta, ¿no? En un cualitativo, ¿ya? Obviamente es diferente porque aquí no hay datos numéricos, ¿no? Son datos cualitativos, ¿ya? Por tanto, tiene características propias, características que responden a este enfoque de investigación, ¿no? Entonces, para eso, generalmente se utiliza el Atlas T. Ahora, si no utilizamos, no hay problema, ¿no? Lo podemos hacer de forma manual, solamente que nos demoramos más, el trabajo es más moroso, ¿ya? Lo único que no tenemos facilidad, no tenemos cierta fluidez, digamos, para poder presentar los resultados. Ahora bien, ¿cómo presentamos? ¿No? Algunos datos a considerar para poder presentar los resultados cualitativos, ¿no? Las razones de estudio, ¿no? Básicamente los resultados van a depender de las razones de estudio, ¿no? Los usuarios y lectores a los que nos estamos dirigiendo, ¿no? ¿A qué tipo de público nos estamos dirigiendo? ¿Ya? Por ejemplo, hay investigaciones, por ejemplo, hay un libro que me llama mucho la atención. En Bolivia no existe racismo, indios de, ¿no? ¿Alguien recuerda ese libro? ¿Alguien ha leído? ¿Sí, sí leíste? Del famoso, ¿cómo se llama el amigo? No me acuerdo, ¿no? En Bolivia no existe racismo, indios de, con M Es de empieza un la palabra, autor ¿no? del Alto, si no me equivoco, ¿no? ¿Perdón? Es de un autor alteño. Exactamente. Ujú. Carlos Macusaya, me acordé. Exacto, Macusay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, el título, para empezar, te llama mucho la atención, ¿no? En Bolivia no existe racismo, indios de, ¿no? Puntos suspensivos, lo dejaremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es una palabra bien vulgar, ¿no? Entonces, tal vez para el tema comercial está bien, ¿no ve? Entonces, wow, llama la atención y se va a vender más, tal vez, ¿no ve? Pero para un ámbito académico, para un, no sé, un artículo científico, digamos, que quieres que lea, no sé. Entonces, no, pues, ¿no ve? Entonces, hay que ver esa parte, ¿no? O sea, ¿a quién está dirigido, ¿no? Más o menos, ¿no? En cuanto a lo que es el lenguaje, a la interpretación, a lo que son básicamente los resultados, ¿ya? También depende, o los elementos son, ¿no? Pueden ser narrativos, ¿no? Básicamente narras los resultados, ¿no? O básicamente son soporte de categorías. ¿Recuerdan? Hemos dicho, ¿no? Una investigación cuantitativa maneja lo que son las variables y una investigación cualitativa maneja lo que son las categorías, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy investigando sobre WACAS y sobre creencias, ¿no? WAC es una categoría y creencia es otra categoría. Entonces, yo puedo sustentar, ¿no? ¿Qué es una WACA? ¿Cómo, qué figura, qué estructura, qué no? Otro, ¿cuáles son las creencias, no? ¿Qué tipo de creencias? ¿Quiénes creen? No sé, estoy sustentando, ¿no? Lo que son las categorías, ¿no? Otro tiene que ver con lo que son la relación entre categorías, ¿no? ¿Cuál es la relación entre WAC y creencia, ¿no? La relación. O simplemente pueden ser elementos gráficos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy investigando sobre, no sé, pues las figuras que se tienen en los aguayos, ¿no? En los tejidos, en los textiles. Entonces, yo presento una figura, ¿no? Voy a suponer, esta es una figura, un cangrejo, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué representa, no ve? Entonces, a partir de una figura, yo hago la presentación del resultado. Entonces, como se darán de cuenta, puedo combinar, ¿no? Entonces yo presento un elemento gráfico y hago la narración, la descripción, la narrativa, ¿no? O puedo soportar las categorías, pero relacionarlos, ¿no ve? Entonces tiene que ver con esos elementos o características. Y básicamente se presenta de esta forma. Este es un ejemplo de una tesis doctoral, ¿ya? En una investigación cualitativa que se ha hecho en Jesús de Machaca. El título es los huacas, a ver,
No me acuerdo el título exacto, pero ahí está en mi biblioteca el libro, ¿ya? Entonces, es un tesis doctoral de una universidad americana. Entonces dice, ¿no? El término huaca en Aymara constituye un importante concepto andino común a las principales lenguas de los Andes, el quechua y el aymara. En las crónicas, documentos jurídicos tempranos y los datos recopilados en el trabajo de campo, se usa ampliamente el término para describir una variedad de lugares y objetos naturales. Los anteriores análisis del término habían sido, en el mejor de los casos, bastante preliminares y limitados, o como lo califica Gochet, 1990, superficiales. Ahora, aquí se han dado cuenta, aquí ya entra lo que es la triangulación, lo que es la parte de discusión. ¿Ya? Entonces, cuando es una investigación cualitativa, los resultados ya entra la parte de lo que es la discusión, lo que es la triangulación. ¿Ya? Entonces, al final solamente quedan las conclusiones y las conclusiones responden a los objetivos o al objetivo planteado. ¿Ya? Ahora, mientras que una investigación cuantitativa, ¿no? Entra lo que es la discusión. ¿Y qué es la discusión? La discusión es la triangulación, ¿ya? ¿Qué cosa voy a triangular? Y ahí estoy diciendo triangulación, ¿no? Estoy hablando de 3 elementos, ¿no? Los resultados que he obtenido, ¿no? Que ya tengo, ¿no? Con los resultados que ya hay, ¿no? Que ya hay, a partir de eso, con las teorías, ¿ya? Entonces, simplemente es esa triangulación. Eso es la parte de discusión. Ahora, en cambio, aquí en una investigación cualitativa, la discusión ya entra aquí, ¿no? Entonces, aquí ya triangulamos, ¿no? ¿Qué he encontrado, ¿no? ¿Y qué resultados hay? Y puedo incluso poner teorías. ¿Qué teorías hay? ¿Ya? Entonces, en resultados ya va a entrar la parte de lo que es discusión. Y para el final, solamente queda lo que son las conclusiones. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido? Sí, Lice. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces aquí en este curso básicamente están haciendo una investigación cualitativa. Entonces van a llegar a lo que son los resultados y aquí va a estar la triangulación. ¿Ya? Entonces, a ver, un poco más. Cuando hablamos de presentar los resultados de una investigación cualitativa, pueden presentar de forma textual en algunos casos, ¿ya? Entonces, digamos, yo he hecho una entrevista, no sé, a Yolanda Flores, ¿no? Entonces, algo importante, he hecho la entrevista. Entonces, yo no puedo colocar libremente, ¿no? Según Yolanda Flores nos indica que es esto, así. No puedo colocar. Aquí o en una investigación existen los criterios de lo que son, ¿cómo llamamos? Tiene que ver con lo que es la ética, pero tiene un nombre. Se me fue en este momento. Ah, ya. Consentimiento del o de la persona o del participante, ¿ya? Entonces yo al momento de hacer la entrevista yo tengo que preguntar a Yolanda, ¿no? Entonces, Yolanda, ¿te gustaría que publique sus datos personales en los resultados o prefiere que lo conserve de forma anónima? Entonces, si te dice que sí, públiquelo, entonces ahí puedes publicar, ¿no? Según Yolanda Flores, ¿no? Nos dice esto es así, así, así. Pero si me dice que no, por favor, no quiero que publique ninguno de mis datos. Entonces yo no puedo decir, Yolanda, sino según los participantes o el participante tanto. O sea, puedo utilizar, eso se llama identidad oscura, se llama en investigación, ¿ya? O algunos lo llaman identidad oculta,
¿Ya? ¿Qué significa? Que yo puedo dar ciertas características del participante, pero no voy a especificar quién es, ¿ya? Para eso, a ver, los voy a indicar. Voy a abrir un documento Word. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. ¿Se ve o todavía no? ¿Ya se ve? Ahora sí. Bien, entonces, ¿cómo hago? Una cita textual, yo quiero citar tal cual me ha dicho en una entrevista, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo la autorización de Yolanda. Entonces, yo digo, ¿no? Tal como, el tamaño de letra voy a aumentar para que puedan ver. ¿Logran leer, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ok, tal como afirma. Ya. ¿Qué estoy queriendo demostrar aquí? Estoy suponiendo que lo que está en comillas es una cita textual, es lo que me ha dicho Yolanda, ¿ya? Tengo la autorización de Yolanda. Ahora, como tengo la autorización de Yolanda, ¿quién es Yolanda? Dirían, ¿no ve? Entonces, aquí entre paréntesis yo tengo que dar su característica, tengo que describir un poco quién es Yolanda, ¿ya? Entonces yo voy a decir, es docente de es docente de la UPEA, no sé, voy a poner ya, de la UPEA, la carrera de Derecho, ¿ya? Derecho tiene 30 años, ¿no? Y es de la ciudad de El Alto. Yo podría dar otras características más, ¿no? Esto simplemente es una descripción de quién es Yolanda, ¿ya? De quién es Yolanda. Entonces, ¿se dan de cuenta? En la primera cita textual yo tengo que caracterizar a Yolanda. Aquí Yolanda, ¿no? Yolanda, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo? ¿Qué pasa si yo no tengo la autorización de Yolanda? ¿No? Yolanda me ha dicho que no publique sus datos, ¿no? Entonces, lo único que puedo hacer es manejar de forma oculta. Entonces yo digo, ¿no? Es uno de los participantes, es docente del sistema público o de la UPEA, ¿no? Pero yo no digo esto, ¿no? La UPEA de la ciudad de El Alto. ¿Cuántos docentes habrán, ¿no? De la UPEA que son de la ciudad del Alto? Muchos, ¿no? Entonces, con esto no van a poder identificar, no, debe ser la Yolanda, no van a poder identificar, ¿no ve? Esto es la forma de presentar las citas textuales de una entrevista cuando no tengo el consentimiento del participante, ¿ya? Entonces, siempre que tenga autorización, recién puedo publicar, si no, no puedo publicar, ¿ya? Entonces, de esta forma se presentan en caso de presentar los resultados de forma textual. Ahora, ¿qué pasa muchas veces, ¿no? Me dicen, ¿no? ¿Y dónde coloco el año, el número de página? ¿No? Se supone que las entrevistas, todo, estoy haciendo para esta investigación. Por tanto, yo no puedo citar esta investigación en la misma investigación, ¿ya? Entonces, eso hay que tener bien claro. Entonces, simplemente se queda de esa forma, ¿ya? Entonces, no va en referencias, nada, ¿ya? ¿Quedó claro esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Lice, no pongo ni fecha, nada de la entrevista, ¿no? Así tal cual nomás. Tal cual, ¿ya? Ya, claro, Lice.
¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Hasta aquí creo que ya tienen suficiente material para poder ya desarrollar su trabajo de investigación, ¿ya? Finalmente, lo que tal vez no habíamos visto cuando hemos visto APA es el tema de referencias, ¿no? Lo que se conoce como bibliografía, ¿ya? Entonces, bibliografía es diferente que referencias, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando hablamos de bibliografía, hacemos referencia a todos los trabajos, o en todo caso, a todo material bibliográfico consultado y citado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre consultado y citado? Digamos que este libro lo he leído, tiene relación con mi temática, pero no lo he citado textual ni parafraseado, ¿ya? Este otro libro, ¿ya? Este libro, famoso libro, ¿no? Deben conocer. Entonces, este libro lo he citado, ¿ya? Lo he citado. Entonces, he consultado dos libros, ¿no? Esto solamente he consultado, estoy consultado y he citado. En bibliografía los tengo que colocar los dos, ¿ya? Los dos. En cambio, en referencias solamente tengo que colocar este libro, ¿ya? Lo que he citado. Entonces, en este caso estamos utilizando APA y en APA simplemente nos dice que debemos colocar referencias, ¿ya? Referencias. Queda claro, ¿no ve? Esa descripción. ¿Se entiende, no ve? ¿Cuál es la diferencia entre bibliografía y referencias? ¿Sí? Sí, Lice. Ok, ahora vamos a hacer lo que son referencias, ¿ya? ¿Cómo se hace una referencia? ¿Ya? Vamos a hacer de libros, ¿ya? Típico. Apellido, ¿ya? Coma, voy a dejar un espacito para que... ¿Ya? Apellido, coma, inicial del nombre, ¿ya? Entre paréntesis el año, ¿ya? Entonces, digamos 2019. Punto. El título en cursiva, digamos, Manual para Investigadores Sociales. Manual para Investigadores Sociales. Investigador social. Eso digamos que es el título, ¿ya? Punto. Letra normal, la editorial. Se llama Amigos del Libro, ¿ya? Esa es la editorial. Listo. Eso es un libro físico, ¿ya? Un libro físico. Ahora, aquí se coloca en formato de sangría francesa. Entonces, me voy aquí arriba, ¿no? A esta opción, esta flechita, donde dice párrafo, ahí en la flechita. Y pongo sangría, dice, ¿no? Aquí dice ninguno. Entonces, ahí voy a poner francesa. Y simplemente pongo aceptar. Entonces, ustedes van a ver. A partir de la segunda línea, tiene una sangría. Ahora, ¿para qué sirve eso? En algunos formatos van a ver esto en mayúsculas, sí. O van a ver en negrita. Entonces, ahí no necesita sangría. Entonces, puedes identificar fácilmente. Pero mientras que en APA no está en negritas ni en mayúscula, nada. ¿Ya? Entonces así. Entonces para poder identificar, porque está en orden alfabético de la A a la Z, entonces fácilmente vas a poder localizar en referencias. ¿Ya? Ahora, hay algunos libros que tienen subtítulos. ¿Ya? Aquí tengo precisamente un libro que tiene subtítulos. Por ejemplo, dice, ¿no? El título principal es APA. Y aquí abajo dice citas y referencias según séptima edición, así en letras pequeñitas. Esto se llama subtítulo, ¿ya? Entonces, cuando un libro tiene subtítulo, después del título, aquí está el título, ¿no ven? Van a colocar dos puntos, y van a colocar el subtítulo. Digamos que esto es el subtítulo, ¿no ven? Entonces, hay que colocar completo, ¿ya? Este es el título principal y esto es el subtítulo.
el formato sigue siendo lo mismo, ¿ya? Ahora hay otro tipo de libros, ¿no? Que dicen, ¿no? Segunda edición, tercera edición, cuarta edición, quinta, no sé, ¿no ven? Entonces, de la misma forma, después de que es el título, aquí me van a colocar en paréntesis, ¿no? Y van a decir, digamos que es sexta edición. Entonces, de esta forma me van a abreviar, ¿ya? Si tuviera número de ediciones, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más puede haber? Hay algunos que no tienen año, ¿no ve? Eso hemos aprendido en citas, ¿no ve? Entonces, cuando no tiene año, se coloca S.F. ¿no? Eso cuando no tiene año. Ahora, otro hemos dicho, ¿no? No tiene autor. Entonces, como no tiene autor, el título reemplaza al autor, ¿ya? Reemplaza al autor. Listo. Entonces, como ya hemos colocado aquí el título, no es necesario repetir nuevamente, entonces simplemente se queda de esa forma. ¿Ya? Otro, por ejemplo, estos son libros físicos. Ahora, si fueran libros electrónicos, entonces en vez de colocar la editorial, voy a colocar la URL. ¿Ya? La URL es http:// www. No sé, aquí voy a poner .com, ¿no? Slash, digamos que es un PDF, ¿ya? .pdf, ¿no? Así más o menos, ¿no? Entonces, esto es el URL, ¿ya? Así completo me tienen que colocar. Hay algunos que colocan, ¿no? Dicen, ¿no? Yo he encontrado, ¿no? www.wikipedia.org. Esto se llama dominio, no es URL, dominio. Si yo entro aquí, voy a tener que buscar nuevamente, ¿no ve? Y recién encontrar esto. No. En la URL me permite localizar de forma exacta la fuente consultada. ¿Qué más se podría dar? Una normativa. Las normativas, ¿sí? Se colocan exactamente o directamente lo que sería el número o el título de la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien me ponía, ¿no? La Constitución Política del Estado, ¿no? Autor, Juan Evo Morales. No, no es el autor él, ¿sí? Entonces tiene que colocar de esta forma, ¿no? Constitución Política del Estado, ¿no? 2009, ¿ve? Entonces digamos plural editores, ¿ve? Directamente, ¿ya? Entonces colocan, cuando son normativas, directamente el nombre de la normativa, ¿no? Entonces digamos, ley 070 de educación, ley de educación 070, Abelín Señor Elizardo Pérez, ¿no? Entonces coloco aquí, ¿ya? Ahora puede que esto sea han encontrado en el internet, pues, de la misma forma me van a colocar la URL aquí directamente, ¿ya? Eso en cuanto a lo que son las referencias, o de esa forma van a presentar lo que son las referencias. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Con esto estaríamos cerrando, pasaríamos a la parte de preguntas, ¿ya? De toda su investigación. ¿Alguna pregunta, consulta? Una consulta, licenciado. Sí, Dentro de la estructura de la investigación que nos ha pasado, las primeras clases que hemos tenido, después de resultados está discusión y conclusiones. Después sí, recién están las referencias. sí. Pues, y no nos ha explicado cómo vamos a hacer las conclusiones. Por favor, Ah, ya, quisiera que nos indique, por favor, esto. ya. Eso es lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Cuando es cuantitativo, entonces necesariamente desarrollamos lo que es la discusión y conclusiones, ¿ya? Ahora, cuando es cualitativo, en resultados ya está la parte de la discusión. Entonces, lo único que ponemos en el como penúltimo apartado son las conclusiones. Y hemos dicho, las conclusiones responden a los objetivos planteados. ¿Ya? Ahora, a ver, le voy a presentar la
Un ratito. Mejor con diapositiva, ¿no? Ya. Ya. En este caso, las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, en una parte, son constructos teóricos que confirman o describen las limitaciones de la investigación, ¿ya? Y tiene que ver con el logro de los objetivos. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de conclusiones, tenemos que tomar en cuenta, en este caso, en un artículo científico, dos elementos nada más, ¿ya? Si fuera una tesis, tomaríamos en cuenta lo que es la hipótesis, ¿ya? Pero por lo general, solamente dos. ¿Cuáles son? Uno, el cumplimiento de los objetivos. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Si se ha cumplido, ¿cómo se ha cumplido? ¿No? Uno. Dos, los puntos sobresalientes o las principales aportaciones que ha tenido la investigación. Esos van a ser los dos puntos que ustedes van a considerar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando decimos el objetivo, entonces, tal vez van a tener un objetivo o tal vez dos objetivos, o tal vez un objetivo general y uno o dos objetivos específicos. Entonces, por cada objetivo, ustedes tienen que desglosar, ¿ya? Por ejemplo, esto es un ejemplo. Dice conclusión, o perdón, objetivo. El objetivo es comprobar la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. Eso es el objetivo, ¿ya? Comprobar cuál es la relación entre dificultad de aprendizaje y rendimiento académico. Entonces, si esto es mi objetivo, ¿cómo yo redactaría mi conclusión? Lo que está en rojo no van a poner conclusión, o sea, va a ir como subtítulo, pero no va a ir aquí abajo en la redacción, solamente es para que se den de cuenta, ¿no? Entonces van a decir, en esta investigación se ha comprobado que existe la relación directa entre las dificultades de aprendizaje y rendimiento académico, ¿no? Ahora, puede que no sea, ¿no ven? Eso va a depender del resultado que ustedes han encontrado, ¿ya? Y aquí ustedes simplemente tienen que argumentar. Si yo digo que se ha comprobado que existe la relación, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No ve? O si digo que no existe relación, ¿por qué? Entonces tengo que yo argumentar. Eso lo van a hacer por cada objetivo. Ahora, no está limitado, digamos, ¿no? O sea, cada objetivo un párrafo, no. ¿Ya? Pueden ahí mismo enlazar, digamos, un objetivo general, objetivo específico. No hay ninguna, ninguna limitante, digamos. ¿Listo? Eso respecto a lo que es el objetivo. La hipótesis hemos dicho que no van a considerar. Las aportaciones, ¿ya? Las aportaciones tienen que ver con los resultados igual de la investigación. Ustedes, ¿qué consideran? ¿Qué elementos sobresalen o qué es lo que realmente su investigación aporta, ¿no? Para el ámbito académico, si quiere, ¿ya? Entonces, simplemente desglosan, por tanto, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las dificultades de aprendizaje, bla, bla, por lo que en este trabajo se ha, ¿no? O sea, él mismo permitirá, ¿no? Entonces, simplemente mi argumento respecto a las aportaciones o las principales aportaciones que ha generado este trabajo de investigación. Esas son las conclusiones. ¿Tienen alguna pregunta respecto a las conclusiones? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie?
Bien, entonces ya sabemos igual cómo se hacen las conclusiones, ¿no? Más que nada esto no tiene estructura, pero les he dado dos elementos que deben considerar, ¿no? El cumplimiento de los objetivos y las principales aportaciones, ¿no? Para que no se pierda nada más. Bien, ahora sí, pasamos o continuamos con más preguntas. ¿Alguna pregunta más de sus trabajos de investigación, todo? ¿No? ¿Todo claro? Profesor, Sí, quería adelante. hacerle una consulta. La plantilla que usted nos envió nos tenemos que basar en ese formato, ¿cierto? Correcto. Ese es el formato, ¿ya? Ahí está ya definido los márgenes, tipografía, todo ya está eh, estructurado. Listo, profesor. Eso era mi Bien. consulta. Y acá Ok. donde usted está preguntando en conclusiones, es como el trabajo, yo entendí más o menos, ¿cómo le puedo explicar? Para que también sirva a las personas facilitar, supongamos que a los estudiantes o a las personas, ¿de eso se trata, profesor? Exacto, sí, es la parte de lo que son las aportaciones, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Este trabajo va a permitir que las personas conozcan sobre lo que son los huacas, digamos, ¿no? Entonces las creencias que tienen los comunarios. Entonces estoy resaltando el aporte que está generando a partir de mi investigación. Eso, esa es la segunda parte de la conclusión. Listo, profesor. Así que entonces nosotros ahí vamos a llenar con las palabras explícitas, ¿cierto? Correctamente. Listo, profesor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Lice, sí, en la estructura del documento ya para realizar, ¿no? Hay entre, ¿cómo está? En mayúsculas dice DOI y el otro dice ISSN. Eso, dejamos en blanco, Ah, borramos, ya. como... Eso dejan en blanco, esos son parte de la revista, ¿ya? Nada que ver Ya. eso. Después, aquí hay donde dice departamento o posición, universidad u organización. Ah, ya, Nosotros eso es la ponemos, filiación personal, ¿ya? Entonces, digamos, Román Pairumani, ¿no ve? Entonces, ¿quién es Román Pairumani? Entonces, es la filiación. Entonces, digamos, docente Universidad Católica Boliviana, sí, nada más. ya. Después, dice revista de investigación y educación multidisciplinaria. ¿Eso borramos? No, lo dejan tal como está, solamente el contenido. Sí, sí, eso sería todo. Esa es la Ok, duda, Lisa. Después todo está bien. Gracias, Lisa. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo van con sus trabajos? Ahí va mi consulta, profesor. Nosotros estamos totalmente atareados hasta fines de enero. ¿Hasta cuándo es el trabajo que le tenemos que entregar, profesor? A ver, ahora definiremos, ¿no? Lo ideal sería que ya de aquí a unos 10 días entreguen, ¿no? Eso tiene que ver con tema del cierre, ¿no? O sea, cuanto más rápido cerremos el programa, vamos a empezar el trámite y por el tema de certificados, ¿no? Entonces, no sé, por eso les pregunto cómo están con el avance, ¿no? ¿Alguien quiere participar? ¿Ya? ¿Alguien ya está por terminar? ¿O alguien ya ha terminado? Buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Me puede escuchar? Sí, le escucho muy bien, Ay, Vilma. ya. Profesor, miren, nosotros con Doris, ay, en este momento nosotros no nos encontramos en Arica, donde tenemos que estar trabajando. Lo que pasa es que estamos las dos, nos llamaron para poder trabajar relacionado a lo mismo en lo que nosotros hacemos, pero estamos en Santiago. Vamos a estar por todo el mes acá. Wow. Ahora, en ese aspecto estamos un poquito problemados con los tiempos.
Ya, Claudia dice febrero. A ver, todo es comprensible, ¿no? A ver, se podríamos quedar una fecha. La idea mía era hasta el fin de este mes, es decir, hasta el 31 y cerrar el diplomado, ¿no? A ver, ¿qué dice el resto? A ver, nos pongamos de acuerdo. O vamos preguntando. Cese, a ver, Yolanda antes, a ver. Licenciado, yo quisiera que se considere para febrero, porque de igual manera, yo todavía, claro, hice ya las preguntas para la entrevista, todo, pero no lo pude realizar porque nosotros terminamos trabajo, estábamos atareados y no lo he podido yo realizar la entrevista. Entonces, yo recién nosotros vamos a volver, digamos, a principios de febrero, vamos a volver inmediatamente realizar la entrevista, digamos. Yo no he podido realizar la entrevista. Entonces, yo quisiera que considere, por favor, para febrero la entrega. Ya, a ver, Cese. Cese, ahí estás. Ya, mientras se conecta, Claudia ya ha dicho, febrero igual. Doris también. María Cristina. Acá, profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, profe, yo igual he tenido un retraso en cuanto a las respuestas de las encuestas, pero yo creo que estaría bien para primeros días de febrero también para sumar detalles y hacerlo mejor, ¿no? Ok, María igual, entonces febrero. Aquí María Sayes también dice febrero. A ver, Ponciano, ¿para cuándo? Febrero igual. Roli, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, sí, el tiempo ha transcurrido muy rápido. De hecho, yo estoy teniendo todavía dificultades en volver a revisar el contenido de otros módulos, incluyendo este. Y la consulta que yo tengo, estimado Román, es más allá digamos, de un trabajo que tendríamos que presentar en base a los contenidos que hemos hecho. Yo revisando el documento del diplomado, tenía entendido que el trabajo de titulación tenía que ver simplemente con la presentación de un artículo y ahora todo el contenido que hemos visto contigo me parece ya que es un trabajo más completo de investigación con recopilación de información en campo y todas estas herramientas que nos has presentado. De hecho, es bastante importante, ¿no? Pero, y ahí va mi duda, ¿no? Es decir, vamos a presentar un trabajo de investigación en base al contenido que hemos visto en este módulo contigo, o podría ser suficiente elaborar un artículo simplemente. Ya, a ver, según su definición, ¿qué es un artículo? Pues simplemente por el, ¿cómo te digo? Por las características de otros diplomados que yo he visto, habíamos abordado más hasta una monografía, ¿no? Que no incorpora esta recopilación de información de campo, por ejemplo. Entonces, o simplemente la descripción, digamos, de algún tema relacionado con el diplomado, ¿no? Pero claro, que tenga algún rigor científico, pero no más allá, ¿no? De todo este contenido que habíamos visto, así lo entiendo yo. Ah, ok, sí, podría ser, ¿no? De hecho, igual he asistido a varios diplomados de esas características, pero la idea de este diplomado es que ustedes puedan, aparte de haber aprendido, digamos, en los diferentes módulos, las temáticas, realmente ustedes poder generar conocimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Incluso han debido leer en el documento, dice, los mejores artículos van a ser publicados, ¿no ven?
Entonces, esa es la idea de este módulo, por eso lo hemos desarrollado a mitad y cuando hemos iniciado el módulo hemos aclarado eso, ¿no? Entonces, el trabajo es esto, ¿no? Entonces, que básicamente lo que se diferencia, por ejemplo, de una monografía es en la parte, lo que dice la parte metodológica y lo que sería el trabajo de campo, porque básicamente el resto es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los antecedentes, la parte de introducción, que sería el marco teórico que se conocen, ¿ve? Entonces, no es tan complejo, tal vez se está viendo de esa forma porque tal vez no lo están asimilando muy bien, incluso les había dicho, ¿no? O sea, va a ser de 5 a 7 páginas máximo, o sea, todo el trabajo, o sea, no es un trabajo que tienen que desarrollar que tiene que ser 50 páginas, no, no es eso, ¿sí? Entonces, en lo posible, traten de desarrollar y esto les va a servir no solamente para este diplomado, sino, por ejemplo, para poder generar conocimiento científico, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? Que de aquí a algún tiempo ustedes puedan desarrollar artículos científicos, tal vez en la temática, y publicar en las revistas indexadas, ¿no? Entonces, esa es la idea, y por eso es que les he dado más tiempo, ¿no? La idea era hasta el 23 de diciembre, ¿no? Entonces, hemos quedado en eso porque también nos faltaba algo de contenido que hemos visto hoy día, ¿no? De tal forma que tengan un poco más de tiempo, ¿no? No necesitan mucho tiempo tampoco. Tampoco le estoy pidiendo que hagan 20 entrevistas, ¿no? Cuando se hace una investigación, por ejemplo, cualitativa, las entrevistas son más complejas que hacer encuestas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos encuesta, yo podría hacer 50, 100, no sé, encuestas y yo lo proceso y tengo los resultados fácilmente. Mientras que cuando se hace una entrevista, no sé, una entrevista, no sé, de 20 minutos, no sé, me va a salir unas 10 páginas, ¿no? O más tal vez, ¿no? Y ese proceso de transcripción, todo eso es todo un trabajo, ¿ya? Entonces, la idea es que hagan, no sé, 3, 4, no sé, máximo 5 entrevistas cortas, ¿no? De 10, 15 minutos, de tal forma que puedan presentar una temática acorde a lo que hemos desarrollado, lo que han visto en este diplomado, ¿no? De tal forma que pueda tener cierto rigor académico, cierto rigor científico, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Entonces, que ustedes desarrollen eso. Entonces, creo que algunos ya están encaminados, de hecho, algunos ya me han presentado avanzados sus trabajos, pues creo que no es nada complicado, tal vez por tema de tiempo algunos no están desarrollando muy bien. Entonces, les animo a que continúen con su trabajo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que va a ser de gran utilidad para su formación académica. Entonces, escuchando los argumentos, las intervenciones de cada uno, tal vez de alguien me he olvidado, creo que no. Entonces, quedaremos para el 13 de febrero, ¿les parece? Como fecha fatal, digamos, ¿no? De entrega, 13 de febrero, ¿les parece? ¿O todavía o necesitan más tiempo? Está bien, Yatichiri, para el 13. Cuando damos más tiempo, igual, ¿no? Seguimos en la misma, o sea, yo ya igual, conmigo me pasa lo mismo, ¿no? Entonces nos da una fecha, me falta tiempo, ¿no? Entonces, la procrastinación, ¿no? ¿Ve? Pues falta, no sé, unos cuantos días, tengo que presentar recién trabajo, ¿no? Entonces, si les doy más tiempo hasta fin de febrero, van a seguir en la misma situación. Entonces, creo que considerando algunas compañeras, creo que es pertinente nomás el 13. ¿Qué dices, Roli, Ponciano? ¿Están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Muchas gracias, Roa. Ya. Entonces, hasta el 13 de febrero, ¿ya? No hay prórrogas, nada, ¿sí? Y ahí cerramos. El 13 es exactamente un día domingo. ¿Sí? Domingo 13 de febrero, ¿ya? Entonces, plataforma lo voy a ampliar, la presentación de trabajos hasta la 13, 23, 59, ¿ya? Entonces, ahí cerramos el diplomado y a partir del 13, en este caso, a partir del lunes 14, 2 semanas y ya van a estar los certificados y también lo vamos a comunicar en el grupo de WhatsApp y también en la plataforma, ¿ya? Vale decir que la primera semana de marzo aproximadamente ya van a estar los certificados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, consulta que tengan?
¿No? ¿Ninguno? Profesor, una consulta en Sí, relación adelante. a la entrega de los certificados. ¿Eso lo va a hacer allá directamente donde usted está o va a entregar o va a haber puntos de donde uno los puede ir a retirar? A ver, el certificado es emitida directamente por la universidad que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, lo que hace la universidad es, a través de Fundación Das Bien, enviar hasta Lima, ¿ya? Entonces, yo hago a través de la fundación los trámites de certificado. Entonces, los de Fundación Das Bien mandan los informes, todo, hasta la universidad, y la universidad, en base a eso, emite los certificados y los envía hasta Lima. Entonces, la Fundación Das Bien de Perú está en Lima. Entonces, de Lima me envían directamente hasta Puno. Entonces, yo voy de La Paz hasta Puno, de Puno recojo los certificados, y lo que generalmente hacemos es entregar los que están en Puno o alrededores, ¿no? Fijamos una fecha determinada y hacemos la entrega. Entonces, con el resto básicamente es en la ciudad de La Paz. Ahora, los que son del interior hacemos los envíos, pero en Bolivia. Pero en la anterior versión del diplomado había de Ecuador, había de Argentina, había de varios lugares también, ¿no? Entonces ahora lo mismo hay, ¿no? Hay de Chile, hay de Perú también. Entonces lo que se hace, o lo que hemos hecho es, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, de Ecuador que solamente hemos mandado en formato digital, ¿ya? Pero hay otros que quieren sí o sí el físico, entonces hemos enviado por courier, ¿ya? Pero ese sí, el costo del transporte lo cubre el participante. Son $45 que cobra el courier a cualquier parte de Sudamérica, ¿ya? Entonces, hemos enviado a Chile, hemos enviado a Ecuador, hemos enviado a Argentina. En los tres casos nos han cobrado $45, ¿no? En bolivianos es 315 bolivianos, ¿no? Entonces, ese es el costo de envío de los certificados por DHL, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengo los certificados, nos quedamos de acuerdo. Tal vez hay otro medio, digamos, más económico para poder hacer los envíos correspondientes, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias, profesor, por la información. Una Gracias. Por pregunta, ejemplo, podríamos enviar de Vilma y de Doris, ¿no? Ambos, ¿no ve? Entonces, así Sí, abarotamos los costos, ¿no ve? Entonces, eso nos esa es ponemos la cuando ya estén los certificados. ¿Listo? Ujú. Profe, se puede hacer un solo paquete, ¿verdad? ¿O no? Correcto. Sí, se puede hacer un solo paquete. Ah, entonces vamos a estar, le voy a llamar por interno, profesor, porque parece que tengo varios documentos guardados. Correcto, sí. Listo, profesor, muchas gracias. Muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? una consulta, licenciado. Sí. Es, no nos van a pedir ninguna otra documentación, solamente nos pidieron la fotocopia de carnet de identidad. Bueno, Sí. en otros diplomados a nosotros nos piden diferentes documentos, solo ese documento nos van a pedir, porque en otros diplomados hasta nos pedían la foto de que nosotros somos licenciados o no, nuestro título en provisión nacional. Esa es mi Ya. consulta, licenciado. Muy buena la pregunta. En el primer versión hemos pedido título, todo eso, pero ha habido un conflicto, ¿no? Es una temática social en el cual no necesariamente está direccionado, digamos, a este público que sería con grados académicos, ¿sí? Entonces, a través de la fundación hemos decidido de que este conocimiento se amplíe, digamos, a personas que no necesariamente tengan formación académica, ¿ya? Entonces, lo hemos democratizado, digamos, este curso, por lo que solamente en esta versión hemos pedido lo que son los documentos de identidad, de tal forma que sus certificados estén correctamente registrados, ¿ya? En este momento no tengo a la mano, tengo algunos certificados de la pasada versión, pero está registrado, tiene números, si quieren legalizar algún momento o están en Estados Unidos, pueden hacerse legalizar todo. Entonces, tienen todos los registros, toda la validez necesaria
los certificados, ¿ya? Ahora, lo que me dice, por ejemplo, de algunos diplomados, yo tengo varios diplomados, en algún momento dice licenciado tantos, o sea, no específicas, solamente son cuestiones administrativas, ¿no? Más que nada, muchas veces veo, es la parte de cómo generar, captar recursos. Por ejemplo, es un diplomado en la OMS, ¿no? Te piden tu título legalizado, ¿no? Pues tu título legalizado, ¿cuánto cuesta legalizar? 120 bolivianos, ¿no? Y aparte, en tu certificado que te emiten no te dicen nada, o sea, si está legalizado o no está legalizado, todo eso, o sea, básicamente es una forma de generar ingresos la mayoría de las universidades. Entonces, no estamos, como le digo, aclaro nuevamente, esta nueva versión es más democrático, digamos, ha sido accesible para todos, ¿ya? Entonces, no vamos a pedir ninguna otra documentación más que lo que han entregado, ¿ya? Entonces, el certificado que nos van a proporcionar lo podemos legalizar. Y aparte de eso, yo, por ejemplo, soy docente, entonces nosotros tenemos que actualizar nuestro RDA. En nuestro RDA se puede hacer también de la misma manera, ¿no ve? Este certificado que nos van a proporcionar. Sí, creo que les pide un documento legalizado. Hemos Sí. gestionado algunos documentos, fotocopias legalizados. María dice, ¿ya viene con fotocopia legalizada? No, no viene con fotocopia legalizada. Sí, solamente viene el original, ¿ya? Entonces pueden gestionar legalizaciones. Hemos hecho anterior versión, hemos hecho un grupo, ¿sí? No solamente del diplomado, sino de Aymara también. Entonces hemos hecho un grupo de tal forma que nos salga barato el costo, ¿no? Entonces, el tema del transporte es el problema, ¿no? Entonces, porque la universidad, como tenemos convenio, nos hace la legalización gratis, pero el tema de transporte es el problema. Entonces, de aquí nosotros mandamos en digital, no hay problema, ¿no? Escaneamos los documentos, mandamos en digital, ahora el problema es el retorno, ¿no? Entonces, esa parte hay que cubrir. Entonces, si hacemos en grupo, también nos sale más económico, ¿ya? Entonces, eso una vez que tengamos los certificados, ¿listo? ¿Alguna otra consulta? Dice, quizás sea que antes de enviar los certificados, si habemos un grupo de que necesitamos copia legalizada, entonces igual nos mandan ya con el certificado para que no vengan 2 veces. Ok, a ver, vamos a tratar de gestionar estos certificados con copia legalizada, ¿ya? Sí. Muy buena Ya, sugerencia, gracias. ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien, entonces, con eso cerramos, pero no hemos cerrado todavía el diplomado, ¿ya? Con eso cerramos el módulo. Siempre está abierto la posibilidad de que ustedes dejen o envíen sus consultas, dudas, no sé, ¿no? Entonces siempre vamos a estar predispuestos para poder cooperar. ¿Listo? Entonces, estamos en constante comunicación, al menos hasta el 13. Después seguiremos en contacto, ¿ya? Para el tema de certificados, todo eso, ¿ya? Entonces, un placer y un agradecimiento a cada uno de ustedes por haber participado en esta versión del diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. A usted, Lisa, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.